Hace apenas unos minutos hemos asistido al discurso del presidente ruso Vladimir Putin respondiendo al G7, también a la cumbre de paz que se espera que va a tener lugar este fin de semana en Suiza, hablando de varios puntos. Por ejemplo, hablaba de la amenaza para Europa, ojo porque sorpresa, no es Rusia, habla también de un acuerdo de seguridad global, hablando pues, de un poco el fallo, ¿no?, que está suponiendo la ONU, lo poco para lo que sirve. Dice Putin que hay más sistemas y también habla incluso de los activos rusos congelados en medio del G7, después del acuerdo que se alcanza ayer para destinar 50.000 millones de dólares a Ucrania. Putin responde a esto, dice que es un absoluto robo. Además, lo más relevante, lo más importante, ha dado las condiciones de paz de Rusia, habla de quedarse con los territorios existentes y además de lo que podría solucionar el conflicto, de lo que podría suponer el alto el fuego. Pide la retirada de las tropas ucranianas y también la renuncia a la OTAN. Empezamos poniendo el foco en Europa, manda un mensaje, una advertencia, dice que el enemigo de Europa no es Rusia, más bien es Washington. Lo escuchamos. Advanced technology, space technology, in the latest drone technology and striking capabilities. So the weapons that will define future warfare and the standing the countries that possess these weapons have. But it is up to Europe now to invest in producing without improving their military capabilities. Well, maybe that benefits us, but this is how it works. If Europe wants to remain an independent and cultural and civilizational centers of international gravity, it needs to maintain a good relationship with Russia, and most importantly, we are ready for that. This is quite an obvious. Un Putin que no solo ha hablado sobre Europa, no solo ha lanzado una advertencia a Europa, a la Unión Europea, sino que también habla en general, habla de la OTAN, de la ONU, de lo poco para lo que están sirviendo estos consejos de seguridad, estos consejos de emergencia que se lanzan pues, por la guerra en Ucrania. También se habla, por supuesto, del posible alto el fuego en Oriente Medio, para que se hagan una idea. Hay 4 resoluciones ya de un posible alto el fuego en Oriente Medio y de momento todas ellas han quedado en papel mojado. Por todo esto, el presidente ruso Vladimir Putin está proponiendo un nuevo sistema de seguridad global. Ojo, porque no sería excluyente, no excluiría a la ONU, tampoco excluiría a la OTAN. Escuchamos la propuesta de Putin. Quiere cambiar el sistema de seguridad global. Spoke at length about this. In 1991, I took part in a conversation. The German Chancellor Kohl talked about the importance of a partnership between Russia and Germany. And I believe that new generations of European politicians will revive this legacy. As for the liberal and globalist elites that want to spread the ideology across the world and want to preserve their US dominance, all this does is lead the country to further deterioration and degradation. This is at odds with the genuine interests of the American people. The United States believes in its inclusive nature, and this is a major disruptor for international relations, for promoting Eurasia. Un Putin que estaba hablando del deterioro de Europa, estaba hablando también de las relaciones con Alemania, de cómo Estados Unidos quiere seguir imponiendo su hegemonía. Y precisamente, mirando a Estados Unidos, vamos a poner el foco en el G7, esta reunión que está teniendo lugar durante estos días en Italia, donde, por supuesto, se está hablando de Rusia, también se está hablando de China, y uno de los puntos fundamentales de esta reunión está siendo los activos rusos congelados. Ayer se esbozaba un principio de acuerdo, nada más y nada menos que 50.000 millones de dólares, precisamente de los activos rusos congelados. Putin está respondiendo, dice que esto es un robo y además no va a quedar impune. Lo escuchamos. And the next in line to expropriation by the West and the US could be anyone. These sovereign funds and these foreign states, they could be next. So this trust is growing to the economic system based on Western reserve currencies. Securities and bonds are now seeing an outflow. And the Western banks, which used to be secure places to store your capital, are no longer seen as such. We think it is necessary to shape true multilateral mechanisms, alternative.
Hablaba Putin de la respuesta a estos activos rusos congelados, al uso de Ucrania de ellos. Se espera que pudieran llegar incluso para finales de año. En este sentido también hablaba en las últimas horas María Zaharova, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, que hablaba de medidas dolorosas para Occidente, sobre todo con el foco puesto en Europa y en Estados Unidos. Más allá de los activos rusos congelados, también ha esbozado las condiciones de paz de Rusia, cómo se podría poner fin a este conflicto. Hablaba precisamente, bueno, pues de los avances que ha tenido las tropas rusas, el ejército ruso en el campo de batalla, hablaba de los territorios ya conquistados por Rusia y esbozaba un plan. Decía que las condiciones para que se pueda dar un alto el fuego en los próximos meses, en los próximos años, básicamente tendrían que pasar porque Rusia se quede con todos estos territorios que ya ha conseguido en el campo de batalla. Es un mensaje claro para Volodymyr Zelensky, también para Joe Biden, para la OTAN. Rusia no se va a conformar, no va a recular, no va a ceder el territorio que ya ha conseguido en este conflicto. Y precisamente Putin hablaba de esto, de las condiciones de paz de Rusia. Quiere quedarse con lo que ya ha conquistado. Lo escuchamos. Western weapons, and while Ukraine is allegedly defending itself, let me repeat that it was not Russia that started the war, it was Kyiv that started the war. And it was Kyiv that launched hostilities and this aggression. If we recognize the right of the people living in these territories to declare their independence, what was it if not an act of aggression? All those who has been helping the Kyiv regime in its military ventures are accomplices in this aggression. Decía Putin que no fue Rusia el que empezó la guerra, que fue Kiev, que fue Ucrania. Hablaba también, bueno, de los acuerdos que se han intentado alcanzar durante este tiempo. Hablaba, por ejemplo, de los acuerdos de Minsk, los acuerdos de Estambul, que no se respetaron. Saben el papel que tuvo Boris Johnson también en esto. Y además, como les decíamos antes, más allá de la guerra, más allá de cómo se ha desarrollado, también de cómo se inició, Putin ha hablado de las condiciones de paz, de qué tendría que suceder para poder alcanzar un alto el fuego, en un contexto en el que además este fin de semana va a tener lugar la conferencia de paz de Suiza. Putin pone sus condiciones: la retirada de tropas ucranianas en el este, en el oeste y también la renuncia a la OTAN. Lo escuchamos. As they existed under Ukraine, as soon as Kyiv says that it's ready and starts the withdrawal of its troops, and once they say that they're no longer willing to join NATO, just the same moment, immediately, we will stop the fire and launch talks. We will do this immediately. Let me repeat this. At the same time, we guarantee that Ukraine will be able to... Por primera vez, el presidente ruso, Vladimir Putin, habla de un alto el fuego inminente, sería inmediato en el caso, eso sí, de que las tropas ucranianas se retiren y que además renuncie a la OTAN. Como ven, un mensaje muy claro para Europa, ha hablado de los activos rusos congelados y por último pone sus condiciones. Este fin de semana, la conferencia de paz de Suiza, Putin ya dice lo que tienen que hablar: la retirada de las tropas ucranianas y también la renuncia a la OTAN. Estas han sido las claves.